esté dando marcha atrás. 50 95 1110 o LADA 01800 711 1110. Estamos esperando sus comentarios. Aquí hay una llamada que me parece interesante. Rubén Montelongo nos habla de Toluca y nos pide que se explicite más los argumentos bíblicos, teológicos e históricos para esta regresión, para este proceso de desordenación. Es decir, cómo la Asamblea fundamenta, en qué se basa la fundamentación de desandar lo andado, de echar marcha atrás a estos pasos importantes que se dieron en décadas anteriores. Sí, bueno, la Asamblea General o los pastores que integran y ancianos que integran la Asamblea General toman algunos argumentos bíblico-teológicos que para nosotros ya están superados, pero es decir, toman textos y los usan como pretexto, ¿no? Por ejemplo, que la mujer calle en la congregación, decía Pablo, pero no dicen por qué ese texto, ¿sí? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué problemas había en esa iglesia en específico para que Pablo dijera esa... Pablo, te refieres al apóstol a Pablo, San Pablo, exacto, como a se San Pablo, reconoce generalmente, sí. hiciera Porque hablas ese... como Pablo como si fuera tu primo, o sea, como un Perdón, vecino. sí. Sí. Al apóstol San Pablo hiciera esa ordenanza, Ajá. ¿sí? Ya. Porque no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué? ¿Qué conflicto de algunas ideas, algunas teologías se habían infiltrado en la iglesia para que esto sucediera? Entonces, lo que hacen nuestros hermanos varones es tomar estos textos, que son muchísimos, y quizás explicar cada uno de ellos nos llevaría horas, ¿no? Pero lo que hacen es tomar este texto y entonces argumentar la no ordenación de la mujer. Históricamente, pues no sé qué otro texto tomen o qué otro, cuál sea otro de sus argumentos, pero yo podría decir más bien te pregunto argumentos lo a favor. teológico, Sí. lo bíblico, ya hablaste que se basan en San Pablo, en lo teológico, ¿cuáles serían aquellos elementos que estarían ahí presentes? El llamamiento, El llamamiento. por ejemplo, o la vocación. Ya. Entonces, para nosotros, como presbiterianos, tenemos una doctrina en la cual creemos, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Esta doctrina sustenta básicamente que todos fuimos redimidos, hombres y mujeres, por Cristo, y todos tenemos la salvación, hombres y mujeres, entonces todos somos iguales delante del Padre, entonces todos podemos servir a la iglesia y ser llamados por Cristo para servir en alguno de los ministerios ordenados de la iglesia, como hombres y mujeres. Sin embargo, estos varones olvidan esta doctrina presbiteriana fundamental. El llamamiento, como le llamamos nosotros, es cuando nosotros recibimos esa gracia de Dios. Pero el llamamiento no depende de los hombres, sino del Señor. Es el Señor quien nos llama. Por tanto, debemos partir de esta premisa para analizar el por qué la Iglesia presbiteriana no acepta que en la soberanía de Dios, que Él llama a quien Él quiere, no llame a mujeres. Ellos no pueden aceptar esto. Sí, es feminismo, es una interpretación feminista la que tiene seguramente. Ay, caray, la verdad que sí da pena, me da mucha pena porque pues sí, ciertamente se habían dado pasos importantes como hay otras, pero bueno, yo creo que y me da más pena, debo decirle, que este concilio que se ha convocado es un concilio que está en manos, por lo que yo tengo entendido, en manos o en la organización precisamente de unos de los baluartes de esta postura regresiva, que es ni más ni menos que Bernabé Bautista Reyes. Así Es es. como ahora sí que dejar la iglesia en manos de Lutero, es decir, la persona más, perdón por el ejemplo, pero bueno, no se me ocurre otro, pero es dejar la organización de este evento en manos de uno de los protagonistas más antagónicos a la mujer. Entonces, Así ¿qué es. podemos esperar? Es decir, es complejo. ¿Cuándo se va a hacer este concilio? Ya hay fecha, Ya hay julio fecha. del 2011. O sea, Lugar en un año todavía no se más. acordó. En En un un año año más. más. Ok. Y sí, el señor Bernabé Bautista pues es el promotor de la misoginia, miedo, ignorancia,
y abuso del clericalismo en la Iglesia Presbiteriana en contra de la ordenación de la mujer. Mira, aquí hay un libro que Sí. dice La ordenación de las mujeres desde una perspectiva bíblica, histórica, escrito en 88. Bueno, un libro no, es un Es un panfleto. panfleto. Es un panfleto. A ver, me gustaría tu reacción, Raúl. Cuando dice, hay un momento en donde dice, en estos días hay muchos, entre comillas, que desobedeciendo al Señor, o argumentando erróneamente una hermenéutica, y también la pone entre comillas, barata, una hermenéutica barata, quieren que la mujer ocupe un lugar que Dios no les ha dado. Ujú. Si él determina, Bernabé, que las mujeres, Piensa por Dios. ¿no? Dios no ha dado espacio a las mujeres. Me pregunto, dice Bernabé, ¿no será que los que pretenden tal cosa son maridos gobernados? Fíjate nada más que argumentación. No, me doy, aunque fue escrito en 88, me doy, Bueno, Bernabé. Bernabé, antes de que intervenga Raúl, perdón que los interrumpa. Bernabé, obviamente sustentado por muchísimos varones de la Asamblea General, reparte ese panfleto en las reuniones de asamblea, de presbiterios, de mujeres, de jóvenes, donde él puede, lo reparte a granel hasta la fecha y sigue siendo su baluarte. Allí se encuentran plasmadas todos sus argumentos teológicos y no sé cómo llamarles a esos argumentos. Amparo, la culpa la tiene tu marido. Yo Según lo él, gobierno, tu marido tiene la culpa de que estés metida en esas cosas, porque ha de ir a no sabe quejarse. gobernar y porque es una persona, como dice él, que está totalmente subordinada a ti o es comodino. La verdad que sí es penoso que en el siglo XXI tengamos argumentaciones tan baratas, como él dice, tan pobres, ¿no? Y tan injustas desde el punto de vista teológico, tan amañadas desde el punto de vista teológico. Perdón. Claro, Homi Bhabha, un teórico de la descolonización, hablaba de que la masculinidad no viene pegada con el nacimiento, sino que es una prótesis que uno utiliza como hombre. Por eso tiene que defenderla constantemente, porque si no se le cae. Una manera, como otra teórica, Judith Butler, dice, es que el hombre encuentra su masculinidad a través de la sujeción de la mujer, a través de esa alteridad feminizada, que es una parte que a él, desde el tabú de incesto, se le niega, y por lo tanto la única manera que tiene el hombre para poder reafirmar su masculinidad es a través del dominio sobre la mujer. Entonces, que una mujer adquiera un cargo de gobierno implica necesariamente, desde esta perspectiva, una debilidad en el varón. Y pues efectivamente se argumenta en este sentido porque no se alcanza, digamos, a superar esa confrontación que el mismo hombre en su masculinidad tiene para saber que no requiere dominar a una mujer para ser hombre. Por otro lado, y hace rato que hablaba de los retrocesos que se están dando, aquí podemos ver también otro retroceso. La iglesia presbiteriana es una iglesia nacional. En ese sentido, está sujeta, está dentro de un marco jurídico legal amparado por la nación. Y es bastante interesante que cuando se argumentó de otros países un apoyo a este movimiento de ordenación femenina, la Asamblea General respondió diciéndole a estas iglesias que por favor no se metían en los asuntos que solamente competían a la iglesia mexicana. Y habría que distinguir entre autonomía y opacidad, puesto que y ese argumento que acabas de leer del panfleto es muy claro, pretenden vivir, como dice la politóloga de la UNAM, Judith Boxer, en una modernidad alternativa. Ellos buscan vivir una especie como de realidad distinta, donde solamente valgan ciertos valores estipulados por ellos mismos, y todo el contexto que queda fuera se cataloga sencillamente como antibíblico o del mundo. Precisamente lo que se refiere con hermenéuticas baratas, pues son las hermenéuticas plurales que se dan en ámbitos no Claro. confesionales. Sí, Además, otro. esto Dios lo determinó. Dios determinó, según él, que la mujer no tiene un lugar. O sea, Exacto, él ¿de piensa dónde por lo Dios saca? ¿Cómo hace? y lee la mente de Dios, yo creo. Bueno, ahora, Otro, déjame decirte, Amparo, sí, porque tenemos que llegar también al meollo. Hay una crisis, esta crisis va a llegar a un cisma. ¿Qué vías tiene? Va a haber rompimiento, va a haber una enorme discusión. Está en manos de un sector la organización de este concilio. Suponemos, yo no soy miembro de la iglesia, ni mucho menos, pero cuando tú pones en manos de un protagonista, de uno de los polos, evidentemente que ese concilio va a estar amañado. claro, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, claro. Amparo, con Este esta concilio situación? lleva dolo.
Este concilio está con una tendencia, tiene una tendencia a la no